Señor les bendiga. Si alguien necesita una Biblia, si alguien necesita que le prestemos una Biblia en esta mañana, por favor levante su mano y uno de los diáconos se va a acercar para prestarle una Biblia por esta mañana. Así que si nos interesa que ustedes puedan seguir el mensaje de la palabra de Dios, precisamente teniendo en sus manos la palabra. Así que si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano y uno de los diáconos se acercará a usted. Le invito a que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer 3 versículos en esta mañana. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 18. Dice allí la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por su palabra, cómo su palabra nos instruye a nosotros para que día a día nosotros podamos acercarnos a usted, podamos disfrutar de su presencia, podamos disfrutar de la comunión íntima que es posible por medio de Jesucristo. Y rogamos, Señor, que a nosotros ahora abrir su palabra y exponernos a ella, podamos prestar atención y podamos ser sensibles a la instrucción que tu Santo Espíritu tiene para nosotros en esta mañana. Por lo tanto, Señor, rogamos que esto sea una realidad en nuestra vida, que nosotros no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de su palabra, por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ruego, Señor, que tu palabra pueda ser expuesta de una manera clara, que Cristo sea exaltado, que aquellos que no tienen la salvación en Cristo Jesús puedan aferrarse a Él en esta mañana, y aquellos que ya son hijos tuyos, que día tras día puedan ir por medio de tu palabra conformándose a la imagen de Cristo, y que este mensaje pueda ayudarles a lograr eso. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. La semana pasada, el domingo, compartí con ustedes algunos de los sermones o de los temas que en la conferencia que yo asistí la semana anterior, pues pudimos escuchar y ser bendecidos y ser edificados por la predicación de la palabra. Además de esos sermones, nosotros también tuvimos la oportunidad de participar de algunos talleres. Y hubo un taller de estos que me llamó mucho la atención. Yo no conocía al predicador, no conocía al expositor, pero sí me llamó mucho la atención por el tema, que es un tema sumamente importante para la iglesia. Y el tema de este taller era el discipulado en la era de Richard Dawkins, Lady Gaga y Amazon.com. Y usted dirá, óyeme, ¿qué tiene que ver el discipulado con Richard Dawkins, que es uno de los nuevos ateos más conocidos, que no quiere saber absolutamente nada de Dios? Es más, ni siquiera cree que Dios existe. ¿Qué tiene que ver el discipulado con Lady Gaga? Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o conocen o tal vez han visto a esta joven que se llama o se da a conocer como Lady Gaga, pero es una artista, es una cantante de Estados Unidos muy famosa y que ha sido muy conocida por la manera peculiar, extraña, estrambótica, rara de vestirse. También usted podrá preguntarse, ¿qué tiene que ver Amazon.com con el discipulado? Y bueno,
tal vez no es que Richard Dawkins, Lady Gaga, Amazon.com nos van a ayudar a nosotros a tener un discipulado más efectivo. Sin embargo, la idea de este taller es que nosotros como iglesia debemos entender la cultura a la que estamos ministrando, donde hay gente que debido a su nivel intelectual, su nivel académico, entiende que ellos no necesitan de Dios. Hay otros individuos tal vez personificados en esta artista Lady Gaga, que viven en una revolución moral, que viven en una revolución sexual y no quieren ningún tipo de autoridad sobre ellos. Y nosotros estamos ministrando en una cultura así, en una sociedad así. Hay personas también que son sumamente consumistas, que viven para comprar y la facilidad que hoy día tenemos, y no estoy diciendo que comprar en Amazon es pecado, yo compro en Amazon, pero el punto es lo fácil que hoy día es, ya sea por medio de tarjeta de crédito, ya sea por página de internet, el uno estar día tras día pendiente de lo último que ha salido para nosotros comprar, pensando que en lo novedoso, pensando que en lo material es que nosotros vamos a encontrar nuestra satisfacción. Y una de las cosas que mencionaba el expositor es que viviendo en una cultura así, donde hay tantos avances intelectuales, donde hay esta revolución moral, donde hay tantos avances tecnológicos, muchas veces las iglesias se preocupan por buscar una metodología de discipulado o de hacer el ministerio que sea como moderna, que llame la atención. Sin embargo, él lo que nos estaba llamando es a que volvamos siempre a las Escrituras. Porque es en la palabra de Dios que nosotros vamos a encontrar la verdad de Cristo, la verdad de la salvación, la verdad que nunca cambia, que nunca pasa de moda, que nunca está desactualizada. Y menciono todo esto porque una de las prácticas que nosotros como creyentes debemos, valga la redundancia, practicar, se enseña en el pasaje que nosotros acabamos de leer. No sé cuántos de ustedes han leído el libro Disciplinas Espirituales, pero me parece que en el capítulo 6, capítulo 7, el autor Donald Whitney menciona el ayuno como una de las disciplinas espirituales en la que nosotros los creyentes debemos ejercitarnos para la piedad. Y si yo le preguntara a usted cuándo fue la última vez que usted ayunó, cuándo fue la última vez que yo personalmente ayuné, ¿cómo responderíamos nosotros? Una de las razones por las que nos motivamos, y de manera particular me tocó a mí predicar este tema del ayuno, es porque en la medida que fuimos preparando el calendario de actividades para este año, nosotros para la iglesia acordamos que íbamos a tener por lo menos 4 días o 4 domingos donde aparte de tener el tiempo de la palabra, el culto normal, también lo íbamos a dedicar al ayuno y la oración. Ya en el mes de enero, a finales de enero, nosotros tuvimos nuestro primer domingo de ayuno y oración. Y Dios mediante el próximo domingo 10 de mayo, así que apunten en sus agendas, el próximo domingo 10 de mayo nosotros vamos a tener el próximo tiempo de ayuno y oración aquí en nuestra iglesia. Y entendíamos que era necesario, que es necesario para nosotros exponer por medio de la palabra de Dios por qué ayunar. Cuando uno piensa en ayuno, tal vez uno piensa en gente que está metida en un convento, gente que está metida en un monasterio, gente que tal vez como que se encierra, gente que tiene la cara demacrada, gente que busca ser tal vez conocida porque mira, yo estoy ayunando y busca que físicamente la gente reconozca que esa persona ha estado en ayuno y oración.
O tal vez pensamos que eso es solamente para los cristianos súper espirituales. Pero una vez más, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos presenta a nosotros como creyentes o espera de nosotros que estemos cumpliendo con esta disciplina espiritual del ayuno. Y al recordar ese taller que tomé y pensar en el ayuno, me di cuenta de que realmente hoy día nosotros buscamos mucha metodología de discipulado, de crecimiento espiritual, que tratan de ser modernas, que tratan de llamar la atención, y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos presenta y cómo el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios. Aclaro que no tengo nada contra libros de discipulado. Nosotros lo usamos aquí, pero el punto es que nosotros debemos utilizar estos libros que apunten siempre a la Escritura. Y una vez más, en este pasaje, una de las cosas que el Señor espera de nosotros como creyentes, que el Señor espera de nuestra iglesia, es que para poder fortalecernos espiritualmente, nosotros necesitamos cumplir con esta práctica, con esta disciplina del ayuno. Para que podamos entender el contexto donde nos encontramos en esta mañana, tal vez muchos de ustedes se dan cuenta de que estamos en Mateo capítulo 6, un pasaje que se encuentra justo en el medio de la predicación, la famosa predicación del Señor Jesucristo, del Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5, termina en el capítulo 7 de Mateo. El Señor Jesucristo está predicando acerca del reino de Dios, de la justicia que será prevalente en ese tiempo y cómo deben conducirse aquellas personas que participarán de este reino de Dios. Ahora es importante, muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que el Señor aquí en estos capítulos no está explicando lo que una persona debe hacer para poder entrar al reino de Dios. En otras palabras, el Señor no está dando aquí mandatos a individuos que quieren participar en el reino de Dios, que quieren tener la salvación. Es decir, Él no está presentando cosas que yo debo hacer para poder ser salvo. No, el Señor lo que está presentando aquí es cómo viven aquellas personas que porque ya son salvos van a participar en el reino de Dios. Claramente, y lo veremos más adelante en el capítulo 4, justo antes de empezar o de registrarse este sermón del monte, dice el Señor Jesucristo, dice Mateo, registrando el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, que Él empezó a predicar: arrepentíos, convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. De forma tal que la manera para uno poder recibir el reino de Dios no es cumpliendo con todos estos mandamientos, no es haciendo cosas buenas o cosas espirituales, sino que, como bien nosotros encontramos a lo largo de todas las Escrituras, la forma en la que una persona, un pecador, puede ser salvo, la forma en la que un pecador puede tener esperanza del reino de Dios, es simplemente arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La salvación, el mensaje de la palabra de Dios claramente lo presenta como que es por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El Señor espera que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y no tratemos de arreglar nuestra vida por nuestra propia cuenta. No tratemos de nosotros ahora balancear con buenas obras las cosas malas que hemos hecho en el pasado. Así no es que funciona. Mi entrada al reino de Dios, mi esperanza de vida eterna, está única y exclusivamente en la justicia perfecta de Cristo. Está en que yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, tomó mis pecados y por fe en Él yo ahora tengo la justicia perfecta de Cristo. Así que quiero dejar claro, hermanos, que este sermón del monte no está hablando de cosas que una persona tiene que hacer, tiene que cumplir para ganarse la salvación. No, está hablando de cómo debe conducirse una persona que estará en el reino de los cielos.
Y eso es evidente cuando nosotros rápidamente podemos ver la enseñanza del capítulo 5. Si las bienaventuranzas fueran requisitos para nosotros entrar en el cielo, entonces tendríamos nosotros que ser perfectos en mansedumbre, en misericordia, de limpieza de corazón. Sin embargo, eso no es lo que el Señor está procurando como requisito de parte nuestra para la salvación, sino que como somos salvos, entonces nosotros podemos andar en limpieza de corazón, en misericordia, mansedumbre, pobreza de espíritu. Si seguimos leyendo el Sermón del Monte en el capítulo 5, la idea que se presenta allí no es que para ser salvos nosotros debemos ser luz y sal en la tierra, sino que como nosotros somos salvos, como nosotros vamos a ser participantes del reino de Dios, entonces nosotros debemos ser luz y sal en la tierra. No es que nosotros vamos a procurar cumplir la ley de Dios para ganarnos la salvación, sino que como ya somos salvos y nuestro deseo es agradar a Dios, nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a cumplir con la ley de Dios. Y así sucesivamente, cuando nosotros apreciamos el capítulo 5, nos damos cuenta de lo que ocurre entonces cuando llegamos al capítulo 6, versículo 16, que es el texto que nosotros hemos leído en esta mañana. Cuando ayunéis, no seáis austeros. De forma tal que cuando está hablando aquí de ayunar una vez más, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, no veamos esta expectativa que Dios tiene de parte de nosotros como un requisito para la salvación, sino que como ya somos salvos, como ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, una de las cosas que el Señor espera en nuestra vida es que vamos a estar ayunando. Ahora, antes de seguir, en esta mañana tengo solamente 2 puntos. Uno, ¿por qué ayunar? Es decir, las razones bíblicas por las cuales nosotros debemos ayunar. Y número 2, ¿para qué ayunamos? Es decir, el propósito por el cual o los propósitos por los cuales nosotros vamos a ayunar. Pero antes de seguir, quisiera dar una definición que el mismo Donald Whitney da en su artículo en este libro de Disciplinas Espirituales. De acuerdo a Whitney, al estudiar la Biblia, el ayuno viene siendo esa decisión voluntaria del creyente de abstenerse de comida por razones y propósitos espirituales. Vuelvo a repetir esta definición del ayuno. Es la decisión voluntaria del creyente de abstenerse de comida por razones y motivos espirituales y propósitos espirituales. Para nosotros cumplir con este ayuno que el Señor nos presenta en su palabra, y es interesante una observación que Él mismo hace en este artículo, que a veces nosotros no pensamos mucho en el ayuno y pensamos como que realmente esto no se enseña tanto. Sin embargo, en la Biblia se habla más del ayuno que del bautismo. Oiga eso. Sí, es importante el ayuno. Y no es que al hacer esta comparación vamos a decir que el bautismo es menos importante que el ayuno, pero el punto es que definitivamente en la Biblia se habla del ayuno, se enseña acerca del ayuno. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como que queremos pasar esas enseñanzas por alto. Vuelvo otra vez a la definición, la decisión voluntaria del creyente. El ayuno no es algo que a mí me van a imponer. El ayuno no es algo que yo veo como una obligación de que tengo que cumplir con esto. Ya aclaramos ahorita que no es necesario para yo ser salvo, sino que es una decisión voluntaria del creyente. Por eso es que cuando nosotros avisamos que vamos a tener un ayuno aquí de la iglesia, nosotros no forzamos a nadie a que ayune, sino que les invitamos a participar de este tiempo. ¿Por qué? Porque definitivamente el ayuno es una decisión voluntaria del creyente de abstenerse de comida. En la Biblia hay distintos tipos de ayunos y en ese libro ustedes pueden abundar más acerca de la enseñanza
del ayuno. Hay personas que ayunaban solamente de comida, otros se abstenían también de líquido. Pero para nuestro propósito, la idea es que hay una abstención voluntaria de comida, no porque yo quiero rebajar o no porque yo me voy a meter en una dieta forzosa, sino porque hay un propósito espiritual. Y Dios mediante, yo espero que en la mañana de hoy podamos ver que esto es evidente por la palabra de Dios. Así que vamos al primer punto rápidamente. ¿Por qué el creyente debe ayunar? En primer lugar, el creyente debe ayunar porque es una expectativa de nuestro Señor Jesucristo. Note conmigo una vez más el versículo 16. Dice, cuando ayunéis. Es interesante que el Señor Jesucristo no dice aquí, si ustedes ayunan, si ustedes son de esos creyentes súper espirituales que se van a poner a ayunar. No, el Señor Jesucristo está asumiendo que los creyentes van a ayunar. Y es interesante al ver los primeros versículos de este capítulo 6, cómo habla de dos cosas más que se asumen del creyente. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna. En el versículo 6, mas tú cuando ores. Y pasamos al versículo 16, cuando ayunéis. Y es como la misma construcción gramatical que encontramos aquí. Cuando tú des limosna. Y la idea es que se espera del creyente que va a estar velando por las necesidades de otros. Cuando tú ores. Versículo 6. Y una vez más, se asume que el creyente va a orar. ¿O cuántos de ustedes piensan que es algo ridículo pensar que el creyente debe orar? No, y es la misma expectativa que el Señor tiene aquí de dar limosna, de estar pendiente de las necesidades de los demás, la misma expectativa que el Señor tiene de cuando los creyentes, cuando sus hijos van a orar, asimismo, con la misma expectativa el Señor Jesucristo se refiere entonces en el versículo 16 a ayunar, cuando ayunéis. Y una vez más, así como nadie cuestiona si uno va a estar pendiente de las necesidades de los demás, si un cristiano va a orar, asimismo el Señor espera que nosotros veamos esta disciplina espiritual del ayuno, de pasar este tiempo que, como veremos, está muy ligado a la oración, pero también absteniéndonos de comida con un propósito espiritual. El Señor aquí ni siquiera está dando un mandato. Miren, ustedes deben ayunar. No, Él espera. Él asume que los creyentes van a estar ayunando. Lo da por sentado. El Señor espera que nosotros en nuestra semana o en el mes o en el año apartemos un tiempo de nuestro horario para ayunar. Pero ¿para qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Eso lo veremos en el segundo punto. Todavía estamos en el primero. ¿Por qué ayunar? Hay otra razón más. Y para esto le voy a pedir que vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 15. Mateo 9, versículo 15. En esta ocasión se acercaron los discípulos de Juan, en cierta manera como, no sé si reprochando al Señor Jesucristo y a sus discípulos o cuestionando por qué ellos, los discípulos de Juan y los fariseos, sí ayunaban, mientras que los discípulos del Señor Jesucristo, que se suponía que ellos debían ser más espirituales que los fariseos y que los mismos discípulos de Juan, ellos no estaban ayunando. La respuesta de Jesús nos ayuda a comprender la mente del Señor con respecto al ayuno. ¿Cómo le responde el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 15? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Noten que ante esta interrogación aquí, ante esta queja de los discípulos de Juan, o este cuestionamiento de los discípulos de Juan,
de por qué ellos sí ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunan, el Señor Jesucristo no le responde a ellos, mira, lo que pasa es que ustedes están en el Antiguo Testamento, lo que pasa es que ustedes están atrasados, ya eso del ayuno quedó atrás, ya no hay que ayunar. El Señor no responde de esta manera. Jesús no les dijo que no se debía ayunar. ¿Por qué? Porque si vemos al final del versículo 15, que Jesús les dice a ellos que habría un momento en el cual sus discípulos tendrían que ayunar. Ahora les hago una pregunta y quiero que miren el texto. ¿Por qué en ese momento, de acuerdo al razonamiento y las palabras del Señor Jesucristo, por qué en ese momento los discípulos no tenían que ayunar? Porque estaban con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo presenta aquí una ilustración bastante familiar para nosotros. Una ilustración que cuando pensamos en ello, pensamos en gozo, pensamos en alegría. Y de manera particular, cuando pensamos en el esposo, en la esposa, pensamos en la relación que ellos tienen. Y la idea es que el Señor Jesucristo le está planteando a ellos que mientras el esposo está con ellos, mientras Jesús está con ellos, ellos no tenían necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba con ellos. Y esta respuesta tiene implicaciones para la segunda razón por la que nosotros debemos ayunar. Y es que cuando nosotros ayunamos, lo que se está procurando es una comunión íntima con el Señor, una comunión cercana con el Señor Jesucristo. Mientras Jesús estaba con ellos, los discípulos no tenían necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque, óyeme, ¿qué comunión más íntima, más cercana tú quieres tener que tener al Señor Jesucristo ahí mismo? Y esto es importante que nosotros lo consideremos, mi hermano, porque una vez más, cuando nosotros nos enfocamos en el ayuno, inmediatamente viene a nuestra mente caras demacradas, gente flaca y el hecho de que no puedo comer. Y me viene a la mente un pollo, me viene a la mente un hamburger con papas fritas y una malteada, y me viene a la mente toda esta comida que a mí me encanta. Uno dice, óyeme, ¿y cómo yo me voy a concentrar? ¿Cómo yo me voy a concentrar en ese momento? Me va a estar sonando la barriga y las tripas van a estar calientes ahí y eso va a ser un asunto. Sin embargo, el punto que el Señor quiere que nosotros tengamos pendiente aquí es que al ayunar, nosotros lo que estamos buscando es lo que debería ser para nosotros la satisfacción y el gozo más grande en nuestra vida. Y no es un hamburger con malteada y papita frita de Johnny Rockets. No es un pedazo de carne, un churrasco de la mejor parrillada de los argentinos o de donde sea aquí. Y tal vez le estoy dando hambre a ustedes ahora. Ese no es el punto. El punto es que más delicioso que un buen plato de comida para nosotros, de mayor bendición para nuestra vida, de mayor provecho, de mayor satisfacción, debe ser que ese tiempo nosotros podemos dedicarlo a tener una comunión íntima con nuestro Señor. Y el enfoque que debemos tener entonces cuando estamos ayunando no es que, óyeme, no puedo comer, tengo hambre. Ese no es el enfoque, no, el enfoque es que, wow, ahora yo puedo disfrutar de mi relación con el Señor. Y piense tal vez un momento aquellas personas que están a dieta o aquellas personas que están en un riguroso régimen de ejercicios y dieta. Yo estoy seguro que tal vez el ir al gimnasio o el ponerse a caminar kilómetro tras kilómetro, para pocas personas realmente en sí, el hacer estos ejercicios es algo en lo que ellos se deleitan. Pero lo hacen y se someten a esa dieta y se someten a esos ejercicios porque tienen en mente un buen resultado
para su cuerpo, para su salud, para su organismo. Y es el enfoque que nosotros debemos tener justamente cuando estamos ayunando. No en lo que yo no estoy haciendo, no en lo que yo no tengo en mis manos, sino en el gozo de yo poder disfrutar de una relación íntima con mi Dios. Volviendo a Mateo capítulo 5, mire conmigo el versículo 18, Mateo capítulo 6. Dice, pero tú cuando ayunes, y una vez más, cuando ayunes, no es si ayunas, no es que te estoy mandando a ayunar, sino que el Señor Jesucristo espera que nosotros ayunemos. ¿Por qué ayunar? Porque el Señor Jesucristo espera que nosotros ayunemos. Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y aquí hay algo importante que debemos señalar. ¿Por qué nosotros ayunar? Bueno, a nosotros considerar las Escrituras y de manera particular los Evangelios y tal vez algunas porciones del libro de Hechos, nos damos cuenta que algunos de los fariseos ayunaban, la razón por la que ellos ayunaban eran para llamar la atención. Era como para ellos hacerse más espirituales que los demás. Y es por esto que el Señor Jesucristo está llamando la atención de que cuando tú ayunes, tú tienes que tener cuidado de cómo tú te ves. Cuando uno pasa hambre, se le nota a uno en los ojos, se le nota a uno en los labios, se le nota a uno en la cara. Y la idea es que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, mira, lávate la cara, trata de verte lo más animado posible, porque el ayuno, tú estás ayunando no para crear una apariencia de piedad o de espiritualidad. No, tú estás ayunando, dice el versículo 18, no para mostrarte a los hombres. La razón del ayuno no es porque, mira, los hermanos de la iglesia el 10 de mayo van a venir aquí, van a ayunar, entonces yo por lo tanto tengo que venir aquí y también ayunar para quedar bien con el pastor o con los pastores, para quedar bien dentro de la congregación, que yo soy de los espirituales que ayunan. No, esa no debe ser la motivación, esa no debe ser la razón por la que estamos ayunando. Por la que estamos ayunando como iglesia y también, como el Señor también espera de nosotros, por la que podríamos ayunar de manera individual. La razón principal por la que ayunamos, una vez más, no es por apariencia, sino es porque tenemos una audiencia selecta. Tenemos la oportunidad de nosotros, una vez más, disfrutar de una comunión íntima, cercana, estrecha con nuestro Señor. Dice aquí, cuando ayunes, no lo hagas para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Sino el enfoque de tu ayuno, la dirección de que tú debes darle a este tiempo es en el Señor. Y qué glorioso es, de qué gran bendición es cuando nosotros podemos disfrutar de estos tiempos de ayuno con nuestro Señor. Hermanos, si bien es cierto que hemos hablado aquí de ayuno de la iglesia y cómo vamos a tener en este año 4 ayunos corporativos, 4 ayunos donde toda la iglesia se va a presentar para delante del Señor, para buscar el rostro del Señor. Qué bueno es, o qué bueno sería también que nosotros practicáramos en nuestra propia agenda el separar momentos. Y no significa que yo voy a durar un día entero, no, significa que tal vez una mañana, en vez de yo desayunar, los 30 minutos que me toma a mí desayunar o el tiempo que me tome a mí, yo voy a dedicarlo a pasar más tiempo con el Señor. En vez de yo ir a almorzar ese día, la hora o la hora y media que me toma a mí, que yo tengo para almorzar, yo la voy a dedicar al Señor, a estar en oración, a estar exponiéndome a la palabra de Dios de una manera más cercana, porque yo necesito eso. Eso va a ser mucho más valioso, eso va a ser mucho más provechoso para mi ser, para mi persona, que irme a comer un arroz con habichuela y carne. Y ese es el deseo, ese es el fervor, esa es la motivación, la razón por la que nosotros debemos ayunar. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de pasar un tiempo especial
con nuestro Señor. Así que hay dos razones que en este texto podemos encontrar por las que nosotros como creyentes en nuestra vida debemos practicar esta disciplina del ayuno. Número uno, porque el Señor Jesucristo espera que ayunemos. Y número dos, porque por medio del ayuno tú y yo podemos disfrutar de un tiempo selecto, de un tiempo maravilloso de comunión íntima con nuestro Dios. La idea de poder enfocarnos en Dios, de poder acercarme más al Señor. Así que mi hermano, en esta mañana yo te animo a que tú consideres esto que el Señor nos presenta en su palabra. Y que realmente tú tomes tu calendario, tu agenda y puedas apartar un almuerzo, puedas apartar un día, una tarde en la que tú te vas a enfocar en la persona del Señor. Y de manera voluntaria te vas a abstener de alimentos, te vas a abstener tal vez de ver televisión, tal vez de jugar algún deporte o lo que sea. ¿Por qué? Porque tu deseo en ese momento es pasar tiempo con el Señor, enfocarte en el Señor. La palabra nos presenta, pasando al segundo punto, y esto va a ser rápido ya por causa del tiempo, la palabra nos presenta razones, o más bien motivaciones por las cuales nosotros debemos ayunar. ¿Para qué el creyente debe ayunar? Y antes de mencionar alguna de estas motivaciones o propósitos por lo cual ayunar, nosotros no ayunamos, como dijimos al principio, para ganarnos el favor de Dios. Una vez más, el Señor Jesucristo fue muy claro en Mateo 4:17. Al iniciar su ministerio de predicación, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por medio de tu decidir no comer o por medio de tú hacer ciertos sacrificios personales, eso no te va a ganar favor delante de Dios. Y es muy importante que nosotros lo entendamos eso. Por medio del ayuno tú no vas a ganar favor de Dios, tú no vas a ganarte la salvación de Dios. Simplemente arrepintiéndote, poniendo tu fe en Cristo. No ayunamos tampoco para ser más espirituales que otros creyentes. No ayunamos tampoco porque es un ritual del creyente. No, ayunamos una vez más porque el Señor Jesucristo espera que ayunemos. Porque es un tiempo delicioso para nuestras almas al disfrutar de una comunión íntima con el Señor. Pero algunos propósitos por los cuales nosotros podemos orientar este tiempo de ayuno, este tiempo de comunión especial con el Señor. Número uno, para buscar dirección del Señor. Ayunamos, tomamos ese tiempo especial fuera de lo normal, fuera de lo que es nuestro tiempo de comunión diaria con el Señor. Tomamos este tiempo especial para enfocarnos en el Señor, para presentar que definitivamente Él es más importante aunque nuestros alimentos. Hacemos esto porque entendemos que necesitamos buscar la dirección del Señor. En Jueces capítulo 20, no tienen que ir allí, pero en esa ocasión el pueblo de Israel, 11 tribus de Israel, se encontraban en una situación muy difícil. Ellos tenían que tomar la decisión de que si iban a atacar a sus propios hermanos, la tribu de Benjamín, porque ellos habían pecado gravemente en contra del Señor. Y en dos ocasiones ellos como que intentaron luchar y se fueron a atacar a la tribu de Benjamín y perdieron. Y estaban turbados, no sabían qué era lo que iban a hacer. Hasta que en una tercera ocasión, antes de ir a la lucha, antes de ir a la batalla, dice Jueces capítulo 20, que ellos oraron, pero que también ayunaron para buscar la dirección del Señor. Y el Señor entonces allí les mostró lo que debían hacer. Pero el ayuno, una vez más, no es algo del Antiguo Testamento solamente. En Hechos capítulo 14, versículo 23, cuando los ancianos de la iglesia tenían que tomar una decisión sobre quién iban a enviar al campo misionero, dice este pasaje: y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían
creído. Y ese es el momento en el que los ancianos, ese es el momento en que la iglesia buscó dirección del Señor para enviar a Pablo y Bernabé. Así que ayunamos para buscar dirección del Señor. Hermano, yo sé que muchos de nosotros, tal vez no todos los días, pero muchas veces y a lo largo de nuestra vida, tenemos que estar tomando decisiones que son sumamente importantes. Y es increíble qué tan a la ligera nosotros muchas veces tomamos estas decisiones. ¿Con quién me voy a casar? Que si voy a trabajar aquí, que si me voy a mudar de país, que si voy a cambiar de trabajo, que si voy a cambiar de carrera, o que si voy a cambiar de colegio, o lo que sea. Y si usted como yo, hay momentos en los que yo no estoy muy seguro de qué es lo que voy a hacer, de cuál es el siguiente paso que debo dar. Bueno, por la palabra de Dios nosotros vemos ejemplo que eso es un buen momento para nosotros buscar esa dirección de Dios de una manera más enfocada, nosotros pasar ese tiempo en oración, leyendo la palabra, pidiéndole al Señor específicamente, Señor, mira, para mí esta decisión es tan importante y tu dirección es tan importante en mi vida que yo estoy dispuesto a dejar mi desayuno, que yo estoy dispuesto a dejar mi comida, que yo estoy dispuesto a pasar varios días, el tiempo que sea, porque la Biblia no nos presenta que hay una hora o días, no nos dice cuánto tiempo nosotros debemos ayunar. Sí nos habla de que es bueno, es provechoso para nosotros retirarnos y tener este tiempo donde solamente estamos enfocados en nuestro Señor. Y una de las razones o una de las motivaciones o propósitos por el cual hacemos esto es precisamente para buscar la dirección del Señor. También en la Biblia nosotros encontramos que hay momentos de ayuno para expresar arrepentimiento y la intención de regresar al Señor. Por ejemplo, en primer libro de Samuel 7:6, dice allí la Escritura, se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y la idea es cómo el pueblo de Israel en un momento de conflicto con otra nación, un momento difícil en la historia de su nación, ellos entendieron que se encontraban bajo el juicio de Dios porque habían pecado en contra de Dios. Y ellos entendieron que debían externar su remordimiento, su sentir de que habían defraudado al Señor, no con una simple oración, Señor, perdóname, y sigo por ahí, sino por medio de oración, de ayuno, expresando así su arrepentimiento y su deseo de regresar al Señor. Posiblemente uno de los arrepentimientos más grandes de la historia lo encontramos en ¿qué libro del Antiguo Testamento? En el libro de Jonás, donde toda una nación, y es interesante que el predicador no quería que ellos se salvaran, no quería que el Señor tuviera misericordia de ellos, sin embargo, vemos cómo toda una nación, buscando el perdón de Dios, buscando misericordia de Dios, dice el libro de Jonás, que desde el rey hasta los animales ayunaron por un tiempo, mostrando así su arrepentimiento delante del Señor. Hay momentos en los que nosotros en nuestra vida reconocemos que hemos pecado gravemente en contra del Señor. Y es bueno para nosotros reflexionar. Es bueno para nosotros presentarnos delante del Señor y aprovechar ese tiempo de oración y pedirle perdón al Señor y buscando el rostro del Señor, buscando disfrutar de esa comunión íntima con el Señor, nos damos cuenta de que, espérate, mi pecado es tan malo, mi pecado está tan perverso, que yo necesito ese perdón de parte del Señor, necesito esa gracia de Dios, necesito arrepentirme. Y hago la aclaración aquí, no es que el ayuno provoca mi salvación, no, recuerden, ya hemos establecido claramente
que la salvación es por medio del arrepentimiento de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Pero el punto es que aún nosotros siendo salvos, pecamos de tal manera en contra del Señor que es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros tener este tiempo de ayuno, tener ese tiempo en el que yo estoy enfocado en el Señor, reconociendo mi pecado. La Biblia nos presenta a nosotros que el ayuno es importante también para fortalecer la oración y otros propósitos, otros propósitos más para humillarse delante de Dios, para obtener victoria sobre la tentación y dedicarse al Señor. Y les animaría a que si ustedes tienen la oportunidad de comprar ese libro o de pedir prestado ese libro, Las Disciplinas Espirituales, puedan leer más sobre el ayuno. Pero el punto es, y ya con esto termino, hermanos, que el Señor definitivamente nos presenta a nosotros que si queremos crecer espiritualmente, si nosotros queremos disfrutar de una comunión cercana con el Señor, una de las herramientas, una de las disciplinas que el Señor nos ha dado a nosotros como individuos y como iglesia es el ayuno. Y hemos visto en esta mañana por qué debemos ayunar. Hemos visto para qué nosotros debemos ayunar. El Señor espera que nosotros estemos ayunando. No es por si acaso, no, es que cuando ayunemos, el Señor nos da parámetros de qué debemos hacer, qué es lo que debemos esperar. Ayunamos porque entendemos que es un tiempo propicio para nosotros enfocarnos en Dios. Para nosotros, como hemos venido enseñando también, poner nuestros ojos en Cristo. Y yo creo que todos nosotros, de manera individual, todos nosotros como iglesia, cuando tengamos esos llamados a ayuno, nos beneficiaríamos grandemente si hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos presenta a nosotros. Y hemos tomado este tiempo porque entendemos que es necesario tener un entendimiento bíblico de lo que es el ayuno. Y no lo malo, no lo gravoso que es el ayuno, sino la bendición, la satisfacción, la delicia que nosotros recibimos por medio del ayuno al disfrutar de una comunión, de un tiempo más íntimo con nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana, porque en su palabra nosotros podemos apreciar cómo usted nos da herramientas, nos presenta disciplinas que nosotros podemos desarrollar para acercarnos a usted. Padre, muchas veces dependemos de nuestra propia astucia, de nuestra sabiduría, de lo que escuchamos de otras personas, pero en su palabra, y en este texto de manera particular, usted nos muestra a nosotros que una manera en la que podemos apreciar mejor su grandeza, una manera en la que nosotros podemos enfocarnos más en usted es por medio del ayuno. Y rogamos, Señor, que para nosotros esta disciplina del ayuno no sea algo extraño, sino algo en lo que nosotros nos deleitamos, porque sabemos que nos vamos a gozar en nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así que, Señor, obra en nosotros para que nuestro enfoque sobre el ayuno cambie de ser gravoso a algo en lo que nosotros podemos deleitarnos. En esa comunión con aquel que nos ha salvado, que nos da su justicia perfecta, para que nosotros podamos disfrutar de una comunión, de una relación eterna, por siempre, con nuestro Dios. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.